liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de hacer este programa. Llegó la primavera, ya hay días de sol, los parques florecen, la ciencia florece. La ciencia florece el mundo del conocimiento, florece el pensamiento crítico. Queremos más cultura científica en todo el país. Hacerlo desde la televisión pública es un desafío, pero lo asumimos hace 6 temporadas. Claro que sí, lo asumimos y estamos muy contentos. Y vamos a empezar bien arriba porque tenemos una clase magistral súper interesante. Andy, viste que hace unos días el Laboratorio Casará junto con la Universidad Nacional San Martín anunciaron que realizaron la fase 1 de la vacuna Arvac Cecilia Grierson. Claro, la vacuna que impulsa el equipo de la investigadora del CONICET, Juliana Casataro. Totalmente, sí, que ya hemos entrevistado en otras oportunidades. Bueno, esta vez vamos a estar charlando con el titular del Laboratorio Casará sobre cómo es que se desarrolla esta vacuna, qué pasa ahora que pasó fase 1, cómo sigue este desarrollo, cómo es la interacción pública-privada y muchos temas más. Le damos un fuerte aplauso a Jorge Casará. Muy bienvenido. Muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias por venir, Por favor. Que comience la clase. Jorge, muchísimas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de charlar con vos y celebrar, ¿no?, que una vacuna desarrollada íntegramente en la Argentina pasó la fase 1. Muchas gracias y sí, la verdad que es un orgullo y también una responsabilidad enorme para todo el equipo de investigadores y todos los colaboradores de la empresa que están trabajando. Es un proyecto de muchas instituciones y sí, la primera vez que se llega a completar una fase 1 de un desarrollo hecho completamente y diseñado completamente en Argentina, una vacuna para una enfermedad transmisible como el COVID. ¿Y qué quiere decir eso de que se superó la fase 1? Todo lo que es investigación en el campo de la salud requiere de estudios que puedan asegurar que el producto, primero, que es seguro y que después es eficaz para el tratamiento en el cual está indicado. Antes de pasar a la fase 1, unos estudios, ensayos preclínicos se llaman, donde se estudia la toxicidad y después de eso se autoriza a hacer la fase 1. Te interrumpo para que quede más claro. ¿La toxicidad qué es que se estudia? Y se estudia que el producto no haga daño. Primero lo que querés es asegurar que no haga daño. ¿En células in vitro se hace esa parte preclínica? Hay una parte que se hace in vitro y otra parte que se hace en animales. En animales. Ok. Después fase 1 es la primera en humanos, entonces. Exactamente. La primera fase de 1 se hace en investigación clínica, tenés fase 1, 2 y 3. Bien. Esta completó la fase 1, que fue una fase 1 un poco más amplia que seguridad, porque normalmente en vacunas se estudia en 20 personas. La fase 1, acá hicimos uno de 80 personas, para estudiar también inmunogenicidad, que es lo que viene después. Entonces nosotros ya tenemos muy buena información, no solo de la seguridad, sino de cuán potencialmente efectiva es la vacuna. O sea, le miden la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, que se genera después de dar la vacuna. Exacto, lo que me dice es anticuerpos neutralizantes, la cantidad, cómo aumenta el título de anticuerpos que neutralizan al virus cuando ingresa al organismo. Y estas personas ya habían sido vacunadas para el COVID, me imagino, pero igual esta vacuna les aumentó el título de anticuerpos. Sí, la vacuna la pensamos desde el principio como una vacuna de refuerzo, porque bueno, cuando empezamos el proyecto ya veíamos que había otras vacunas, que no iba a ser necesaria una vacuna para primer uso. Claro. Y entonces diseñamos la vacuna y el estudio clínico como una vacuna de refuerzo. ¿En qué cambia en relación a si fuese una primera dosis? Bueno, cambia el diseño. Primero que vos lo que buscás en refuerzo es aumentar el título de anticuerpos. Vos ya sabés cuáles son niveles de anticuerpos que protegen por las vacunas que fueron diseñadas primero con estudios de eficacia. O sea, durante la pandemia se estudió eficacia directamente porque vos tenías la gente no estaba vacunada, el virus estaba circulando y entonces tenías una población de voluntarios que vacunabas a la mitad con placebo, la mitad con vacunas y esperabas a ver cuántos se enfermaban de COVID. Después, cuando se enferman, te fijabas cuáles eran los de vacuna y cuáles de placebo. Esas fueron como las primeras vacunas que se desarrollaron para COVID. Pudieron hacer estudio de eficacia. Hoy no puedes hacer estudio de eficacia porque ya están todos vacunados. Claro. Cambia sobre todo el diseño del estudio, no el tanto diseño la vacuna en sí. Bueno, la vacuna en cuanto a que
nosotros usamos un ayudante que se llama hidróxido de aluminio, es un ayudante muy conocido. También en refuerzo vos no necesitas una potencia inmunológica tan grande, necesitas, ya hay un se llama un primado del organismo con otras vacunas o con el virus mismo. Entonces lo que haces es aumentar. No necesitas un ayudante tan potente ni una tecnología tan... ¿El ayudante es? Hidróxido de aluminio. Es pero ¿qué es? Para contarle a la gente para que se entienda. Porque nosotros charlamos un poquito antes, pero... En vacunas siempre tenés el antígeno y tenés el ayudante. El ayudante lo que hace es potenciar la respuesta inmunológica al antígeno. Claro. En este caso lo que hace es presentar físicamente, sobre todo al antígeno, a las células inmunológicas. Claro. Entonces, al ser una vacuna de refuerzo, no estás a tanta amplificación de tanta potencia inmunológica, sí la necesitas. ¿Qué es lo que estudiamos? O sea, nosotros en fase 1 podemos evaluar que los títulos de anticuerpos llegan a aumentar hasta 30 veces, o sea que es súper... o sea, más de 4 veces ya es eficaz, digamos, ya se supone que es eficaz, o sea, llegó hasta 30 veces, y no solo... digamos, porque la vacuna lo que tiene también es un cambio en su diseño, es una vacuna ya con cambio de variante, es una vacuna que está diseñada en función de la variante gamma, que fue una de las que se escapó la inmunidad en nuestra región, y entonces ya con ese diseño de variante logramos, digamos, demostrar que aumenta el título de anticuerpos contra la variante original Wuhan, pero también contra gamma. Y también lo que es más interesante con Omicron. Claro. Y además es interesante que tienen todo el desarrollo y eventualmente si surgiera otra mutación, otra variante o incluso en el futuro algún virus nuevo, ustedes todo ese desarrollo no se pierde porque se puede transformar todo lo que hicieron para unos aminoácidos distintos de la proteína que eventualmente puede mutar, ¿no? Sí, la plataforma tecnológica permite adecuar la vacuna a nuevas variantes del virus en un tiempo relativamente corto, 3-4 meses, y después también queda una plataforma, que en la plataforma no es solo la capacidad de la empresa, sino la red de personas que permitieron este desarrollo, que tenés a la gente, la UNSAM, los investigadores de la UNSAM, de CONICET, después tenés del INVIRS, de la UBA, tenés de Santa Fe, que hicieron los estudios toxicológicos, y después tenés a los investigadores clínicos, que hacen todas las fases clínicas, o sea, es una red que bueno, está buenísimo, y está buenísimo también que siga existiendo y que se siga, digamos... Sí, retroalimentando el sistema. Sí, exactamente. ¿Y cómo siguen ahora? ¿Ya pasaron fase 1, que viene fase 2? Ahora viene la fase 2-3, o sea, es una fase donde vamos a estudiar en más población la potencia inmunológica y además vamos a agregar, porque no sé si vieron que las nuevas vacunas hay una recomendación de que sean bivalentes, que contengan 2 variantes del virus. Es una recomendación que todavía no tiene tanta evidencia clínica, pero bueno, dado que todavía el virus está circulando, se decidió y está muy bien. Nuestra vacuna, por más de que cruce bien con Omicron, igual vamos a estudiar una versión bivalente. Vamos a agregar una rama en la fase 3 de variante gamma más Omicron de la misma plataforma para ver si es necesario una bivalente o con gamma solo es suficiente. O sea, la misma vacuna te va a proteger para 2 variantes, porque va a tener algunas espigas más parecidas a las de gamma y otras a las de Omicron. Exactamente. Pero es un solo pinchazo, digamos. Sí, con 2 antígenos. Como existen hoy vacunas para distintos patógenos, ¿no? Claro, como la gripe, ¿no? Que tiene la gripe tiene 3 cepas. La triple viral, la famosa triple viral. No, esas son 3 vacunas distintas. Estoy en otra, perdón. No tengo hijos. Yo tengo un hijo. Yo tengo un máster en vacunas de hijos. Pero pasemos, porque nos encanta charlar sobre este tema de ciencia básica, que está espectacular, pero también nos interesa muchísimo el tema de la articulación público-privada. ¿Nos puedes contar un poco cómo es esa articulación? Porque es un tema que se debate mucho y acá siempre incentivamos mucho ese debate porque nos parece que está buenísimo que se conozca cómo se puede dar esa articulación. Sí, la verdad que está buenísimo. Argentina tiene mucha tradición, mucho potencial en investigación en sistema científico tecnológico. Tenemos 3 premios Nobel en medicina y tiene todo ese potencial, pero no hay tantos casos, digamos, de poder trasladar ese capital, esa capacidad, por lo menos en el campo de la salud, a productos concretos. Sí, se conoce en energía nuclear, en satélites y demás, la capacidad argentina, pero en salud no hay tanta evidencia de eso. Y bueno, este caso es un caso, digamos,
que demuestra que se puede. Y bueno, la interacción es... yo vengo del sistema científico, soy químico y me formé en exactas, conozco bien el lenguaje. Y en la UBA, ¿no? En la UBA, sí. Y cómo es el pensamiento de los investigadores. Entonces, desde la empresa nos sale bastante natural el vínculo con el sistema. Y tenemos también investigadores dentro de la empresa, hacemos bastante investigación aplicada y la verdad que está buenísimo este vínculo entre lo básico aplicado y lo productivo industrial. Es lo que genera retroalimentación del sistema y lo que para la gente termina siendo un beneficio concreto, ¿no? Poder aprovechar, sobre todo en el campo de la salud, donde a veces hay necesidades insatisfechas que si no las resolvemos con nuestro sistema, no podemos esperar a que vengan de otro lado, de otro país a resolvérnosla. Me imagino que todos estos meses, estos años han sido de gran aprendizaje, ¿no? Porque articular todos estos actores, todas estas personas con INSET, bueno, por suerte vos podés jugar un poco de los dos lados, me imagino, porque entendés el lenguaje de la investigación básica y también el lenguaje empresarial, pero ¿qué aprendieron? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que no funcionó como esperaban? ¿Cómo fue? Muchísimo. Aprendimos, es un proyecto grande que en un momento donde hay muchos proyectos parecidos y hay es un juego donde lo tenés que jugar más allá de Argentina, tenés que estar mirando qué pasa en la región, qué dicen los organismos internacionales sobre qué recomendación, esto que te decía de que se recomendó bivalente, entonces ahora tenemos que adecuar el proyecto para incorporar también, evaluar si bivalente, es todo muy dinámico, COVID es dinámico y bueno, vacunas es dinámico y la verdad que la interacción fue buenísima, se aprendió un montón desde las dos partes. La parte de los investigadores en un proyecto así tuvo que también aprender a hacer cosas que están, digamos, no era de la mesada de todos los días. Pero es otra escala, ¿no? O sea, una cosa es armar que la vacuna funcione en tu laboratorio, son equipos de, qué sé yo, 5, 10, 15, 20 personas, pero acá hay que trasladar toda una escala de una masividad que en el laboratorio no te dan las paredes, no te alcanzan, por eso es necesaria toda su infraestructura. Bueno, ellos en la mesada en 2020 lograron diseñar la vacuna y generar prototipos y mostrar que funcionaban, pero con un sistema que no lo podías escalar. Claro. En la empresa teníamos eso porque la empresa hace biotecnología desde la década del 90, entonces ya tenía ese conocimiento y esa infraestructura. Por eso fue fácil después meterlo y poder lograr la vacuna. Durante el 2021, que empezamos a interactuar en enero, desarrollamos una tecnología de variante Wuhan, Gamma y Delta, y ahora estamos con Omicron, es como hacer 4 vacunas en año y medio, 2 años. ¿Y cómo es el contrato? Digo, nos ven muchos investigadores del CONICET, muchos investigadores de diferentes universidades, institutos de todo el país. Tienen una idea que puede funcionar, que piensan que puede inclusive comercialmente funcionar. ¿Cómo es el contrato que se hace con una empresa privada? ¿Qué parte se lleva la empresa? ¿Qué parte el investigador? ¿Nos puedes contar un poco mejor eso? Dale. Hay distintos modelos. Por ejemplo, en desarrollos donde el capital tenga más peso el capital intelectual y el conocimiento que el capital de infraestructura, los investigadores hasta pueden participar siendo socios de la empresa. Nosotros, un caso reciente fue el de Neokit, la empresa que desarrolló el test de diagnósticos en base a PCR LAMP, que es una PCR simplificada, que se utilizaron 4 millones de determinaciones en todo el país durante la pandemia, sobre todo en zonas rurales. Por ahí acá en Capital, en las ciudades más grandes no se evidenció tanto porque había ya PCRs y plataformas, pero en los lugares rurales donde tenían que esperar 3 días hasta que llegara el diagnóstico, ahí se usó muchísimo. Y ahí los investigadores tienen casi el 50% de la empresa. O sea, son socios, accionistas de la empresa y digamos, aportan ideas y conocimiento y demás. Ahora, después tenés otros modelos donde por ejemplo, en este de vacunas, la infraestructura que necesitas para producir vacunas es enorme y bueno, la empresa Casara la tiene porque hace 30 años que está en biotecnología. Ahí los investigadores participan, digamos, o tienen su participación, digamos, económica en función de lo que se llaman regalías sobre venta. O sea, la empresa vende productos y un porcentaje pequeño de esa venta vuelve al sistema. El sistema es CONICET, universidad e investigadores. Excelente. O sea, le paga la empresa
a esos. Jorge, tenemos que ir cerrando, pero uno podría preguntarse por qué es importante que Argentina desarrolle vacunas y bueno, nosotros estamos muy convencidos de que eso es importante, pero queríamos escucharlo de tu voz, que lo vas a contar mejor que nosotros, y preguntarte también si están pensando en exportar esta vacuna. Sí, es muy importante que Argentina tenga una plataforma, sobre todo no solo de producción, sino también de diseño y desarrollo de vacunas, incluyendo las fases clínicas. Lo que nos pasó en la pandemia al principio fue terrible, que estábamos esperando que llegaran vacunas de afuera. Y bueno, tener soberanía sanitaria, tener esa capacidad. Esta plataforma por ahí no permite, no asegura, digamos, tener vacunas para cualquier virus, porque hay vacunas o virus que son más difíciles. Por ejemplo, dengue es difícil hacer una vacuna, pero bueno, tener una plataforma propia nos da soberanía sanitaria, o es un paso más, y también económica, porque bueno, Argentina gastó $1.000 millones en comprar vacunas importadas, y está bueno, digamos, no tener que usar, digamos, dólares, acá se pagaría en pesos. Claro. Y por otra parte permitiría también exportar vacunas. Ya estamos hablando con algunos países de la región que están interesados en una vacuna regional para el COVID, y interesados también no solo en adquirirla, sino también en integrarse de alguna forma en el proyecto y en el proceso con alguna parte de la producción también en otros países. Espectacular. Jorge, bueno, muchísimas gracias por contarnos y por abrirnos un poco la puerta a ese sistema donde hay tantos actores distintos, universidades, laboratorios, empresas. Realmente es un orgullo y ojalá que logremos esta soberanía sanitaria que es tan importante para nuestro país. Sí. Y ojalá puedas volver para seguir contándonos los éxitos, porque está buenísimo lo que están haciendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por difundir buenas noticias y todo este proyecto que es muy motivador para nosotros. Genial. Bueno, que sigan los éxitos. Nosotros nos vamos un corte, pero todavía tenemos mucho más en la Liga de la Ciencia, así que quédense ahí que ya venimos. Ya volvemos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Llega el momento de mirar por el espejo de retrovisor para aprender de la historia acá en el presente. Hace poquitos días fue el Día de la Tradición. Se conmemora el natalicio de José Hernández, que escribió el emblemático Martín Fierro. Y como no podía ser de otra manera, nuestro columnista en historia, Sergio Wisniewski, fue a celebrarlo al lugar indicado. Sí, fue a celebrarlo a San Antonio de Areco, donde está el principal centro de la cultura gaucha. Allí conversó con otro historiador, Matías Casas, que publicó un libro llamado, como dijo Martín Fierro, Usos y costumbres durante el siglo XX. Vayamos a ver cómo le fue. Y me pongo a cantar al compás de la vihuela. Al compás de la vihuela. Al hombre que nos desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Al compás de la vihuela. Al compás de la vihuela. Vinimos a San Antonio de Areco, una de las ciudades más antiguas de la República Argentina. Se fundó en 1730, era el camino obligado por el que había que pasar si uno iba de Buenos Aires al Alto Perú, y en un momento determinado se empezó a formar una aldea que fue creciendo y el Cabildo de Buenos Aires decidió darle estatus de ciudad. ¿Quiénes lo habitaban originariamente? Bueno, los indios querandíes, los indios pampas, luego llegaron los colonizadores españoles, empezaron a mezclar, llegaron los negros de África que eran esclavizados, y de toda esa conjunción de tradiciones surgió el gaucho. Tal vez por eso, en el año 1939, por un decreto provincial, Areco se convirtió en la capital de la tradición gauchesca y luego, en 1948, en capital nacional de la tradición. El primer lugar en donde se hizo un evento de tradición gauchesca fue aquí, en Areco. ¿Y por qué nos vinimos a San Antonio de Areco? Resulta que se están cumpliendo 150 años de la publicación original del libro emblema de la cultura argentina, el Martín Fierro. Sí, señores y señoras, se cumplen 150 años de la publicación del Martín Fierro de José Hernández y nos pareció este el lugar ideal para venir a entrevistar al historiador Matías Casas, que acaba de publicar un libro
llamado Como dijo el Martín Fierro, en el que analiza todo el recorrido de ese libro, su origen y su suerte posterior. Es decir, él nos va a tratar de explicar cómo fue posible que la figura del gaucho, primero maltratada, perseguida, se haya terminado convirtiendo en emblema de la tradición y la cultura argentina. Matías, ¿cuál era la situación de José Hernández en el momento que se pone a escribir el Martín Fierro? Una situación muy complicada. José Hernández había participado de los levantamientos federales de López Jordán, había combatido en las filas de las tropas de López Jordán contra el Ejército Nacional y a partir de allí, de esa derrota, tuvo que sufrir el exilio junto con ese líder en Santana do Livramento, así que luego de ese exilio consigue un permiso para regresar al país, pero queda recluido en el Hotel Argentino y desde comienzos de 1872 es cuando él inicia a concebir la historia del gaucho Martín Fierro. Para muchos analistas del Martín Fierro, la primera etapa de ese cuento, hasta que antes del regreso, es como una especie de gran canto de protesta. ¿En qué medida se lo puede analizar así? Es una historia que interpela al poder político, al poder judicial, interpela el accionar de la policía, interpela la vida en el fortín, las penurias, el trabajo sin paga. Entonces la propia experiencia de ese personaje lo que convierte en una historia que hace mella en las cúpulas del poder de la época, ¿no? Lo que está denunciando es la desprotección, es las condiciones desfavorables en las que atraviesan su existencia los sectores más desprotegidos de las campañas. ¿En cuánto tiempo empezó a difundirse el libro? Es decir, ¿tardó en venderse? ¿Fue un éxito inmediato? ¿Cómo es el derrotero del libro? El poema tuvo un éxito inmediato. Se leyó, se recitó, se memorizó y a partir de ahí se difundió en diferentes sectores. Una condición particular que José Hernández se preocupó de mostrar en los prólogos que escribió de las diferentes ediciones era que le interesaba llegar, interpelar tanto al público popular e incluso analfabeto que escuchaba los recitados alrededor de los fogones, como a los distinguidos escritores, es decir, al público letrado que a partir de cartas o de reseñas en la prensa se hizo eco de la aparición del gaucho Martín Fierro. Hay una diferencia de 6, 7 años entre la primera parte y el regreso de Martín Fierro. ¿Hay una diferencia entre los dos textos? ¿Vos podés notar que no está hablando de lo mismo o que hay un cambio ideológico ahí? Hay un cambio que es muy evidente, ¿no? El primer Martín Fierro, ese poema que aparece en diciembre de 1872, finaliza con un acto totalmente disruptivo. El gaucho, protagonista del personaje, junto con su nuevo amigo, el otrora sargento Cruz, deciden optar por la vida en las tolderías junto con los indios. Rompen con esa sociedad que los había perseguido y parten hacia las tolderías. A diferencia de eso, en 1879, cuando aparece la vuelta, no solo cambia la perspectiva de Fierro, sino que también había cambiado la situación de José Hernández, ¿no? Que se había reincorporado a la clase política argentina a partir de la conciliación que lanzó el presidente Avellaneda de la época. Entonces, ya Hernández como funcionario, la idea, la ideología y sobre todo la proyección de Martín Fierro es distinta. Para comenzar, regresa de la sociedad con la que había roto, decide regresar para ver si lo dejan trabajar, manifiesta el deseo de querer vivir en paz, se muestra alejado de cualquier conflicto. En resumen, se podría pensar que ha dejado de lado su cuchillo para tomar la guitarra y transformarse en un gaucho netamente consejero, ¿no? Con recomendaciones que apuntan hacia la moralidad, a la convivencia, a la armonía social. El Martín Fierro
Se puede pensar, hoy lo leemos como un libro, como si fuese una obra en sí misma, pero en rigor tenía dos partes, como bien decís, ¿no? La segunda parte, ese regreso, le da una nueva vuelta a la historia de Fierro y permite pensarlo ya no bajo una perspectiva netamente revolucionaria, inquisidora y contestataria, sino más bien como una referencia, como un modelo. Entonces, en paralelo, a medida que el Martín Fierro fue alcanzando ese estatus de símbolo nacional, se fue transformando en un objeto de disputa, al cual le prestaron atención sectores de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, distintas instituciones que estructuraron buena parte de la vida argentina durante el siglo XX, como la Iglesia, como las Fuerzas Armadas, como la escuela. Se preocuparon por leer, por releer, por reescribir la historia del Martín Fierro de acuerdo a sus propios intereses. Y entonces los sentidos de Fierro se multiplicaron y el poema llegó a lugares seguramente inimaginados por su autor. Bueno, en ese sentido también es un libro escrito con toda la problemática y todas las cuestiones del siglo XIX. Pero en el siglo XX, ¿quiénes se apropiaron de Martín Fierro? ¿Cómo lo utilizaron? Durante el peronismo clásico, los usos políticos del Martín Fierro alcanzaron una intensidad inusitada, ¿no? El movimiento peronista, liderado por el propio Perón, que solía aludir a expresiones, a refranes del Martín Fierro, que se jactaba de haber leído el Martín Fierro desde edades tempranas de su vida, en rigor de tenerlo en la mesita de luz, para nunca olvidar que era un verdadero criollo. De ahí hacia abajo, funcionarios, militantes, se lanzaron a leer el poema en clave peronista. Y a partir de allí lo completaron hasta el punto de plantear que la tercera parte de la obra, prometida pero nunca escrita por Hernández, se había consolidado, cristalizado, se había llevado a la práctica aquel 17 de octubre de 1945. Te hago una última pregunta que te acerca a algo personal, ¿no? Pero sos un historiador joven. ¿Qué es lo que a vos te movió a dedicarle tanto esfuerzo, tanto tiempo a investigar el Martín Fierro? Particularmente me fueron llamando la atención algunas expresiones que iba encontrando en los archivos. Nosotros trabajamos con fuentes, con documentos viejos que encontramos en las bibliotecas, y muchas de esas expresiones le atribuían cantos a Fierro que nunca había cantado. Y algunos de esos cantos eran notoriamente contradictorios con los sentidos originales del poema, con la experiencia sufrida, con la condición denunciante, con, en definitiva, las penurias, las desgracias que había atravesado la vida de Martín Fierro. Entonces, a partir de ahí, comencé una tarea que siempre es inconclusa y que de por sí es muy, pero muy compleja: intentar recuperar, recopilar cuáles eran los intereses detrás de esas tergiversaciones del gaucho Fierro, ¿no? A través de esos interrogantes o de esas inquietudes, intenté, de algún modo, dar un panorama general de cuáles habían sido los usos del Martín Fierro durante el siglo XX. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a vos, Sergio. Momento de un informe espectacular donde la ciencia tiene que ver con la innovación. De manera reciente, investigadoras del Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos de Rosario desarrollaron un cuero ecológico, y vamos a hablar con una de las referentes del proyecto, la investigadora de CONOCET, Adriana Clemens. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Estás en Rosario? Sí, en este momento estoy en Rosario. Bueno, en el instituto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Contanos de qué se trata este cuero ecológico. Bueno, en este momento nos encontramos desarrollando un cuero que se produce a partir de hongos. Esta es la diferencia, que no usamos animales, es totalmente verde, o sea, el proceso en sí es un proceso verde, y a diferencia hasta del ecocuero, que a lo mejor algunos saben y otros no, que viene del petróleo, esto es un proceso que utiliza hongos y
prácticamente por ahora nada de químicos. ¿Y es un hongo inmortal? ¿Es así? Es un hongo inmortal. Bueno, durante el proceso, es un hongo, es un hongo comestible, que también puede tener características medicinales. Se encuentran en los jardines muchas veces, un hongo de sombrerito, de esos que todos conocemos, y lo que hacemos es hacerlo crecer y luego, una vez que obtenemos el textil que deseamos, sí, lo matamos. ¿El qué? ¿Qué cosa? El textil, decís. El textil, claro, el material. ¿Y cómo se les ocurrió esto de usar un hongo para hacer cuero? Esto surge por la inquietud de una empresa que nos vino a buscar a principios de 2021 con la idea de utilizar un subproducto que nosotros generalmente usamos para otros fines, que es el orujo de uva. Nosotros le damos al hongo de comer orujo de uva, que son las pieles que quedan de las uvas después de traer el jugo, ¿sí? Para hacer el vino. Y estuvimos desarrollando un material con el orujo de uva hasta que estuvimos investigando y demás, y surge la idea de implementar hongos comestibles. Y así fue. Hay 2 empresas hoy fuera del país que lo están realizando, pero en todo lo que es Latinoamérica no hay ningún referente fuerte. ¿Y por qué dicen que es un cuero? ¿Tiene las propiedades de un cuero? ¿Ustedes estudiaron las propiedades físicas, químicas? ¿Por qué se define como un cuero? Tiene la apariencia de un cuero, ¿sí? Tiene la resistencia muy similar al cuero. No es elástico, los cueros tampoco lo son. Bueno, sobre todo por su apariencia y por su textura. ¿Y ¿cómo es el proceso? O sea, tienen el hongo, ustedes le dan de comer los desechos de la producción del vino, que eso también es re interesante porque tiene que ver con aprovechar todo al máximo, ¿no? De la producción de alimentos, claro, o bebidas, lo que sea. Y le dan de comer, ¿y después qué hacen con el hongo? En realidad, el hongo crece sobre ese sustrato y crece formando lo que se denomina hifas. Esas hifas forman un micelio que es una red. Es semejante a las raíces de una planta. Entonces, esas hifas se van entrelazando entre sí y forman este material, o sea, pero es el mismo hongo, ¿bien? El mismo material es el hongo desarrollado bajo ciertos parámetros de temperatura, de humedad, crece de esa forma. ¿Y se puede escalar el desarrollo para la industria? Porque me imagino que hicieron algo en pequeña escala. Tenemos algo en pequeña escala, pero que ya fuimos aumentando. Generalmente se trabaja en lo que se llaman granjas verticales para el escalado, ¿sí? Que son todas bandejas. Es como una gran cámara de refrigeración que adentro tienen todas bandejas. Y de esa forma uno puede escalar el material. Hoy sí estamos trabajando a escala laboratorio. En principio, aproximadamente dentro de un año ya estaríamos a escala piloto, ¿sí? Una bandeja un poquito más grande, para estar industrializándolo a los 3 años. Y de desarrollo, para llegar hasta acá, ¿cuánto tiempo más o menos le llevó? Y nos llevó casi 2 años. Empezamos en el 2021 cuando todavía estábamos en nuestras casas. En realidad, claro, algunas de los primeros experimentos los hicimos en nuestras casas. Hermoso. Sí. ¿Y cuántas personas son? Y hablas en femenino, ¿son la mayoría mujeres? Somos 3. Sí, hoy somos 3. Sí, trabajando, y estamos en búsqueda de ampliar el equipo y de, largar nuestra propia startup, ¿no? Claro. Nuestra propia empresa de biocuero, sí. ¿Ya tienen financiamiento? A partir de hongos. ¿Tienen financiación? Estamos muy cerquita, me parece, de obtener algo. Pero y la empresa, pero esto fue a pedido de una empresa, ¿la dijeron a la empresa, bueno, gracias y listo? ¿O? No, la empresa después siguió su camino. No quiso continuar con nosotras y nosotras pudimos seguir adelante con el proyecto y fue así como nos unimos. Éramos 7 al principio, también todas mujeres, pero después fuimos viendo a ver quiénes podían sumarse así a un tiempo completo y quedamos 3. Por ahora somos 3. ¿Y qué repercusiones ha tenido este trabajo? Muchísimas repercusiones. Desde que apareció en el diario más importante de Rosario nos han llamado muchísimas medios de comunicación, pero también se acercaron a nosotros el sector privado, ¿no? Muchas empresas interesadas en el biocuero, y hoy estamos viendo qué necesitan, cómo mejorar nuestro material para poder cubrir esa demanda.
¿Y va a estar un cuero como un cuero común? O sea, ¿va a poder tener las mismas aplicaciones que lo que hoy conocemos como el cuero común de vaca? En principio es un material con identidad propia. Ah, me gusta. Lo que tenemos pensado para un corto plazo es utilizarlo en todo lo que es accesorios. Billeteras, carteras, y después podemos ir, a medida que también vayamos teniendo la versión 2.0, 3.0 y cada vez mejorada, llegar a todo lo que es indumentaria y calzado. Y es un cuero ecológico y el cuero tradicional, acá pregunto desde la más pura ignorancia, pero ¿el cuero tradicional es más agresivo con el medio ambiente hasta el día de hoy? Me acuerdo que yo estudié en la secundaria que, bueno, en las curtiembres y que esas, pero hoy en día ¿sigue siendo así? Sigue siendo así. El proceso en sí, si bien se han buscado variantes, existen otros tipos de curtidos, sigue siendo muy contaminante con el medio ambiente. Uh-huh. Y el hecho de que además venga, químicos. Claro, y que venga del ganado, más allá de que se utilice también para otras cuestiones, los procesos que involucran animales y sobre todo vacas son más contaminantes y aportan más al calentamiento global. O sea que aprovechar un hongo. Además, sí, este producto nosotros lo podemos llegar a tener en 15 días contra 3 años que uno tendría que estar criando un animal para poder obtener el cuero. Claro. Adriana, recién hicimos una entrevista también sobre la articulación pública-privada con un tema de vacunas. Me gustaría saber un poco cómo es tu experiencia. Vos sos investigadora del CONICET y ahora te estás lanzando esto de crear una startup. Esto es la primera vez que lo haces, me imagino yo. ¿Y cómo te sentís al respecto? ¿Cómo es esta aventura? Bueno, a ver, sí, eso, una aventura, estamos súper contentas, aprendiendo todo el día cosas, estamos, pudimos complementarnos muy bien las tres, hace mucho tiempo que trabajamos juntas, por eso también nos elegimos para continuar. Y si bien yo tuve un pequeño recorrido antes de ingresar a CONICET en la industria, algo, digamos, ya conozco, esto es otro mundo totalmente diferente, pero que creemos que estamos en condiciones, o sea, la ciencia también y trabajar en ciencia nos permite hacerle frente a las frustraciones, o sea que tenemos personalidades fuertes y creemos que nos va a ir bien. Y tenemos que ir cerrando, pero ¿cuál sería tu sueño para cuando vuelvas a la Liga de la Ciencia? ¿Qué te gustaría contarnos? Y me gustaría que todos tengan algo de este biocuero, ¿no? Que todos y todas tengan o una campera o una billetera, un cinto, y de esta forma contribuir también, ¿no? A generar un impacto positivo sobre el medio ambiente. Me encanta. Bueno, a nosotros todos este tipo de proyectos nos encantan, así que si necesitas modelos para ayudar a difundir su proyecto, nos encantaría. Buenísimo, cuento con ustedes. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y no se vayan porque enseguida seguimos con más emprendimientos ecológicos. Se viene el ecocinema, no se vayan después del corte. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Y llegó el momento que todos estaban esperando. Sigue el club que más crece en la Argentina, el Club del Nerd, el club donde nos juntamos todas aquellas personas que amamos el conocimiento y que no nos da vergüenza decir que somos un poquito nerds. Somos un poquito nerds y además la ciencia es para todos y para todas. No hace falta ser investigador de CONICET porque hay curiosidades que nos interesan a todos acá en el país y por suerte siempre conocemos miembros nuevos y esta vez vamos a estar charlando con Alejandro de Benedetti, que es parte de un proyecto hermoso que se llama Ecocinema, que tiene que ver con el cine y el ambiente. Hola Ale, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Contanos de qué se trata y cómo surge Ecocinema. Bueno, Ecocinema es una productora de contenidos y es una plataforma de exhibición y distribución de películas con la particularidad de que se hace en forma gratuita y utilizando como soporte para alimentar los equipos que usamos para la función una camioneta que tiene instalado un sistema fotovoltaico. O sea que todo lo que alimenta los equipos que se usan para la función se alimenta con energía solar. Está buenísimo. ¿Y a dónde van? La plataforma existe en varios países. Lo que hacemos en cada uno de los lugares donde estamos es recorrer el interior del país. Por lo general tratamos de ir a lugares de poblados más pequeños, donde quizás no hay acceso a una sala de cine, claro, o incluso lugares donde nunca han visto la película o ni siquiera tienen tendido eléctrico. Claro. Y tratamos de llevar las películas a esos lugares y organizamos funciones de cine, por lo general en las plazas o en espacios públicos. Y durante el día, cuando podemos, cuando se organiza y es viable, hacemos actividades en las escuelas
donde trabajamos con talleres que están vinculados con el tema de la energía solar o de eficiencia energética o demás temáticas. ¿Y cuándo empezó esto? Esto empezó hace aproximadamente 8 o 9 años, arrancó en Uruguay, después se extendió a otros países, está en Brasil, en México, en Argentina, en Ecuador, en Panamá y en Chile. Es hermoso el proyecto, realmente cuando yo no lo conocía, cuando lo conocí dije, esto es genial porque además tiene muchas patas, ¿no? No solo, como vos nos contabas, proyectan películas utilizando energía solar, sino que además producen contenidos. Producimos contenido, mayormente documentales. También estamos desde hace unos años tratando de empezar a producir ficción, que es un poco más complejo, porque lo que implica la producción de ficción obviamente requiere otro nivel de abastecimiento de energía, que obviamente la camioneta quizás no puede abastecer. Claro. Pero porque la producción de documental también es hecho todo con energía solar. Sí, nuestros documentales los tratamos de hacer siempre que podemos, utilizando nuestra camioneta, nuestra nave solar, como le decimos nosotros, la nave solar, para alimentar los equipos que se usan. En el caso del documental obviamente es más fácil porque por lo general no hay una cuestión de cantidad de consumo de energía de luces y de equipos que sea demasiado grande. En un largo de ficción es bastante más complicado. Pero cuando se puede, de hecho probamos con una experiencia acá en Argentina que fue la primera que hicimos, apuntamos a poder alimentar todo con energía solar. Por lo menos lo que tiene que ver con el rodaje. ¿Qué produjeron ahora? Ahora no, produjimos en 2018 lo que fue la primera película que se hizo 100% con energía solar, que es un largometraje, se llamó La Sequía, que es una producción de una productora local, financiada por el Instituto de Cine, como se suelen hacer las películas acá, y fue coproducida con Precocinema, que lo que hizo fue prestar el soporte técnico para alimentar los equipos que se usaron para la película. Qué bueno. Y contame un poco, me imagino que a vos lo que más te alimenta, diría el corazón, no sé, lo que más te entusiasma es la reacción de las personas cuando vas y instalás su cine. Me imagino a veces chicos o chicas o a personas adultas inclusive que nunca fueron al cine, ¿no? Sí, lo que más te llena, por decir tal cual, es la reacción que se genera en la gente, sobre todo en los chicos, cuando vas a lugares donde o no tienen una sala cerca o nunca vieron una película. Y nada, es como muy loco lo que se genera, porque ya de por sí, por cómo es la dinámica del armado de la función, o sea, nosotros trabajamos con una pantalla inflable. Wow. Sí, está buenísimo. Tenemos varias, hay una que es tamaño autocine, que es muy grande, son como 20 metros de pantalla. Claro. Pero que se infla en 10 minutos, menos, 5 minutos, pues. Y la reacción de los chicos cuando inflan la pantalla siempre es tipo, ¡wow! No lo puedo creer. Y nada, después es muy lindo lo que se genera, por lo general. A las funciones va mucha gente y van las familias, claro. Entonces está bueno lo que se genera, pues como una situación de alguna manera de democratizar ese acceso a gente que quizás no tiene tantas posibilidades, y ya hasta lo que proyectás termina no teniendo demasiada importancia. Claro. Lo que se genera ahí como acontecimiento social de compartir un evento cultural es muy fuerte. Claro. Y está buenísimo, sí, es muy movilizante. La verdad es que es difícil encontrar proyectos como que sean tan coherentes consigo mismos, ¿no? Como que me parece que no solo lo que proyectan, sino la manera en que lo hacen, es todo como muy, muy consistente, y que también da un mensaje que es re importante, y creo que cada vez más personas están preocupadas por el ambiente y lo que estamos haciendo. O sea que en ese sentido, ¿a vos te apasionaba el cine y el ambiente también? ¿Y unieron las pasiones? En realidad, yo soy productor de cine, esa es mi profesión. En un momento surgió la posibilidad de hacer una película, hace como 6 años, que cuando la empezamos a pensar la manera de generar un proyecto que impactara lo menos posible en el medio ambiente. Claro. En ese momento esa película se iba a filmar en Ushuaia, entonces empezamos a explorar la posibilidad de cómo alimentar los equipos que íbamos a usar. Pasamos por el proceso de la energía eólica y demás, y ahí descubre Ecocinema. Entonces les mandé un contacto como productor local de ese proyecto, diciendo, mira, nosotros queremos hacer esta película, la verdad es que dentro del concepto que nosotros queremos desarrollar, distribuir la película con energía solar es como que termina como de alguna manera cerrar el círculo.
Ahí iniciamos como charlas con los que estaban a cargo de la producción, con Gonzalo, que es el director ejecutivo de la empresa. Nos fuimos a tomar un café, nos pusimos a charlar, le contamos la idea. Ese proyecto después mutó, esa película no la terminamos haciendo otra. Y al año siguiente estaba trabajando para Ecocinema. O sea, empezaron la idea de instalar la plataforma en Argentina, que en ese momento todavía no existía. Y bueno, cuando lo hicieron me dijeron, mira, queremos que vos te hagas cargo de esto. Arranqué haciendo la producción local de lo que eran las giras. Y después fui como avanzando, digamos. Hoy lo que hago es eso mismo y estoy a cargo de la producción de contenidos de Argentina y de los países limítrofes. Bueno, Ale, ¿y dónde los encontramos? En Instagram, @Ecocinema Solar, y si no en la página de internet, que es ecocinema.net. Pero mayormente en Instagram. Ahí. Perfecto. ¿Dónde nos encontramos? Excelente, buenísimo, Alejandro, la verdad que espectacular, está hermoso, las imágenes que se ven son preciosas. Sí. Vos decís que los chicos hacen wow, yo cuando lo vi por la tele también hice wow, cuando vi que se inflaba la pantalla, la verdad que está espectacular. Y tiene el pequeño detalle que no contaste, me permito contarlo, que además es financiado por 2 futbolistas, ¿no? Sí. Alonso, que juega en River. Sí, Iván Alonso y el Chino Recoba. Álvaro Recoba. Son 2 de los directores, con Gonzalo, que es un productor de cine de Uruguay, que son quienes están a cargo de la plataforma. Que nada, bueno, mucho de lo que hacemos también tiene que ver con el fútbol, por ellos, además del tema del cambio climático, pero siempre con una mirada que tenga que ver con transmitir algo. En el caso de los chicos, cuando hacemos algo que está vinculado al deporte o al fútbol, tiene siempre que ver con los valores, y tratamos de contar historias de superación, de perseverancia, tipos que por ahí durante toda su vida entrenaron, fueron como constantes. Claro. Sí, como que siempre el mensaje va por ahí. Claro. Está espectacular, la verdad que me conmueve y me parece hermoso cuando proyectos pueden tener como muchas dimensiones que se entrelazan. Sí, la verdad que tuvimos un programa hermoso, Andy. Un programa hermoso, esto tuvimos Martín Fierro. Sí, la historia de la tradición con Sergio, claro. Tuvimos vacunas desarrolladas en Argentina, tuvimos un ecocuero y bueno, cerramos con Ecocinema espectacular. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por venir, Ale. Por favor, gracias. Nosotros nos tenemos que ir, pero nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia por la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Nos vemos. Chao. Amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.